Durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, el convento de Santa Brígida, ubicado en el corazón de Varsovia, se convirtió en un refugio para aquellos que huían de la violencia. Las monjas ofrecían resguardo a huérfanos, soldados heridos y familias que habían perdido todo. Las paredes del convento estaban impregnadas de oraciones, cantos y los ecos de risas infantiles que intentaban sobrevivir a la tragedia. Pero todo cambió en una fatídica noche de invierno. Los bombarderos enemigos surcaron los cielos como aves de mal agüero, dejando caer su carga destructiva sobre la ciudad. Una bomba cayó directamente sobre el convento, destruyendo el ala principal y sepultando a más de 1000 almas en un silencio eterno. Las ruinas permanecieron allí durante décadas, convirtiéndose en un monumento sombrío al sufrimiento humano. Sin embargo, para los habitantes de Varsovia, el lugar no estaba vacío. Decían que las almas de los que perecieron nunca se habían ido. En noches tranquilas, algunos afirmaban escuchar risas de niños, oraciones en latín y gritos desgarradores que provenían de las profundidades de las ruinas. Mateusz, un joven arquitecto con una mente analítica y escéptica, fue contratado por el ayuntamiento para evaluar las ruinas del convento. Había planes de reconstruirlo como un museo en honor a las víctimas de la guerra, pero primero debían determinar si los cimientos seguían siendo seguros. Para Mateusz, todo esto era solo un trabajo más. Había escuchado las historias que rodeaban al convento, pero las descartó como supersticiones y cuentos para asustar a los turistas. Solo piedras y polvo, pensó mientras se acercaba al lugar una fría mañana de enero. Al llegar, el aire parecía más pesado. El convento, o lo que quedaba de él, se alzaba como un esqueleto contra el cielo gris. Las paredes estaban cubiertas de musgo y la entrada estaba parcialmente bloqueada por escombros. Mateusz encendió su linterna y se adentró en el edificio. El silencio era absoluto, excepto por el crujido de sus botas sobre los escombros. Mientras inspeccionaba el sótano, un lugar oscuro y húmedo donde alguna vez estuvieron los almacenes del convento, escuchó algo. Al principio pensó que era el viento que se filtraba por las grietas, pero pronto se dio cuenta de que era otra cosa, un susurro suave, casi inaudible. «Jugarás conmigo», dijo una voz infantil. Mateusz se detuvo en seco. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero se obligó a mantenerse calmado. «Es solo mi imaginación», se dijo. Sin embargo, el susurro se repitió, esta vez más cerca. «Por favor, no quiero estar sola». La linterna comenzó a parpadear, proyectando sombras que bailaban en las paredes. Fue entonces cuando la vio, una niña de pie al final del pasillo. Llevaba un vestido blanco manchado de tierra y sangre seca. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos eran pozos vacíos de oscuridad. Mateusz sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dio un paso atrás, pero la niña extendió una mano hacia él. «No tengas miedo», dijo, aunque su voz estaba cargada de una tristeza indescriptible. Antes de que pudiera reaccionar, el corredor pareció alargarse infinitamente, como si las paredes se movieran. De repente, el aire se llenó con un coro de voces rezando en latín, y las sombras comenzaron a tomar formas humanas. Eran monjas, avanzando en una procesión lúgubre. Sus rostros estaban cubiertos por velos, y sus pasos resonaban como un eco interminable. «Ven con nosotras», dijo una de las figuras. Mateusz notó que su rostro estaba calcinado, como si hubiera sido consumido por el fuego. Extendió una mano esquelética hacia él. Mateusz trató de correr, pero sus piernas no respondían.
Sentía como si el suelo lo estuviera atrapando, hundiéndolo más y más. Las oraciones en latín se transformaron en gritos de agonía, y la niña comenzó a llorar, pero su llanto no era humano. Era un sonido desgarrador, como si el mundo entero estuviera sufriendo. La linterna cayó al suelo, apagándose por completo. En la oscuridad, Mateus sintió que algo lo rodeaba, una presencia pesada y opresiva. Intentó gritar, pero su voz no salía. De repente, una luz cegadora iluminó el lugar. Por un breve instante, pudo ver claramente, las monjas, los niños, los heridos, todos estaban allí, atrapados en un bucle interminable de sufrimiento. Cuando la luz se desvaneció, Mateus se encontró fuera de las ruinas, tumbado sobre la nieve. Estaba cubierto de polvo y tierra, y su respiración era errática. No recordaba cómo había salido. Sus colegas lo encontraron horas después, desorientado y murmurando algo sobre voces y sombras. Mateus renunció al proyecto y dejó Varsovia. Nunca volvió a hablar de lo que sucedió en el convento, pero en sus noches más tranquilas, cuando todo está en silencio, a veces escucha el susurro de una voz infantil: ¿jugarás conmigo?